Pero ya que estamos hablando de Texas como uno de los estados más afectados, por cierto, hay que decir que la falta de energía eléctrica y las dificultades para la movilidad en caminos congelados o cubiertos de nieve también tiene consecuencias en otro sector en un momento como el actual, y me refiero a un momento de pandemia. ¿Qué dificultades están enfrentando los trabajadores de la salud para dar esa atención médica a los pacientes con ese frío, con esos desafíos de movilidad? Le vamos a preguntar al doctor Joseph Barón, jefe de personal del United Memorial Hospital desde Houston. Doctor Barón, cuéntame del friazo, ¿cómo están tú, los tuyos en casa y tu equipo, tu personal médico el día de hoy? Mira, mi casa no tiene ni luz ni agua, pero el problema, como tú lo estabas mencionando, es personal médico. El personal médico que tenemos aquí en el hospital es gente que se ha quedado. Ya tengo enfermeras que ya llevan aquí 3 días. No se han ido a sus casas porque no se pueden ir. Y tenemos ahora sí lo que yo llamo un personal esqueleto, ¿no? Pocas gentes que estamos todos trabajando aquí. Hemos tenido fallas de electricidad, tener que usar las máquinas auxiliares de electricidad. Y tengo todo mi equipo, incluso de estudiantes de medicina, que están listos para utilizar cosas como esta, ¿no? Una bolsa para poder ventilar a pacientes en caso de que perdamos la luz total y que los pacientes que estén en respiradores haya que darles respiración. ¿Y cómo sería eso, doctor Barón? Como te digo, en caso ponle que se acaba toda la luz, tienes pacientes que están conectados al respirador, entonces de alguna manera tienes que darles respiración. Entonces, usando estas bolsas que están conectadas a un suministro de oxígeno, podemos por lo menos mantenerlos vivos en ese momento. Tengo un equipo completo de gente aquí esperando. Ojalá y no llegue a pasar eso, pero lo tenemos que tener en consideración. Acuérdate que todos los generadores que tenemos por supuesto en el hospital trabajan por gas. Y hay muchos lugares en el área de Houston en el que tuvieron que cerrar las vías de gas. Si a nosotros nos hacen eso, tendríamos muchos pacientes que morirían. Exacto. No, por supuesto que es una situación delicada. Y yo te preguntaba por tu personal porque incluso me imagino hasta los propios pacientes que quisieran desplazarse hasta un hospital, pues estas condiciones simplemente o lo complicarían o no lo permitirían, doctor Barón. Están complicando muchísimo las cosas. Ayer, por ejemplo, en la noche admití 4 pacientes que ya habían tenido COVID anteriormente, habían sido mandados a sus casas con oxígeno, pero obviamente al no tener electricidad, los concentradores de oxígeno no funcionan, entonces los tuvimos que admitir al hospital únicamente para proveerles con oxígeno. Es una situación bastante seria y hasta donde yo sé, esto no va a mejorar hasta cerca del fin de semana. ¿Tienes líneas telefónicas operando? ¿Tienen más llamadas que de costumbre de este tipo de pacientes? ¿Qué recomendaciones están haciendo? Si es que la persona no se puede movilizar, ¿cuáles son esas circunstancias específicas con las que se han encontrado en las últimas horas? Más del 50% de los teléfonos celulares y la telefonía celular en el área de Houston no está funcionando. Entonces, comunicación incluso entre los profesionales de la salud es difícil. Nosotros ahorita estamos utilizando, ahora sí que a la antigüita, ¿no? Walkie-talkies para comunicarnos dentro del hospital por si llega a haber problema de teléfono. Con la cosa de desplazo que estás mencionando, obviamente es muy difícil. Y ahorita incluso se pide que no hables al 911, al 911, a menos de que realmente sea una cosa de vida o muerte. ¿Qué tipo de paciente te llegó anoche cuando me hablas de lo que recibiste ayer de pacientes con COVID-19, doctor Barón? Mira, me llegaron lo que yo llamo el estándar COVID, la neumonía por COVID, me llegaron 4 de esos, me llegaron 4 pacientes que te decía que no tenían oxígeno, me llegaron un par de pacientes que tienen otros problemas médicos, por ejemplo, uno que estaba infectado con una infección que no tenía nada que ver con COVID, otro que sus riñones no estaban funcionando y teníamos que hacerle una diálisis de emergencia. O sea, la gente sigue llegando a pesar de estas condiciones. ¿Cómo llegan? No me preguntes, porque no sabemos, en Houston no sabemos manejar en condiciones con nieve. No estamos acostumbrados a eso, entonces la ciudad es un desastre.
Pues le deseamos a ti y a tu equipo que esto pase pronto, porque la situación es realmente de preocupación. Como dices tú, afortunadamente en el hospital tienen plantas de energía eléctrica, pero pues sí hay esa preocupación. ¿Algo que quieras agregar, algo que ustedes necesiten que la gente sepa, que el público sepa, aprovechando esta conversación, doctor Barón? Sí, lo único que yo le recomiendo a la gente es que no salgan, de ser posible que no salgan. Yo desafortunadamente espero que el número de casos de COVID van a aumentar en las siguientes semanas, porque obviamente ya metieron a mucha gente a shelters y a cosas por el estilo y va a haber más casos de COVID. Entonces, si uno no tiene que salir, que no salgan y esperemos que las cosas mejoren para fin de semana. Bueno, pues que así sea. Te agradezco muchísimo este tiempo para compartir la experiencia y lo que están viviendo allá en el hospital. Hasta una próxima oportunidad. Un placer. Hasta luego.